Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano. Buenas noches. Un grimorio es un libro que contiene fórmulas mágicas usadas por antiguos sabios o hechiceros. Desde el comienzo de la escritura han existido los grimorios. Los primeros provienen de Oriente, pero a lo largo de la historia enraizan con todas las religiones y culturas. Pueden contener desde hechizos, fórmulas magistrales y conjuros, a ser grandes libros de recetas naturales y sabiduría popular. Algunos de estos enigmáticos libros son conocidos por su impenetrabilidad o su oscurantismo y producen una extraña inquietud. Esta noche en el Divino Desván os daremos a conocer algunos de los más raros y escalofriantes. En los grimorios se detallan artes esotéricas, dibujos y grabados de alta magia de la Europa de la Baja Edad Media. En tales libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, lanzar encantamientos y hechizos, preparaciones de medicamentos, invocar entidades sobrenaturales o fabricar talismanes. Se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sean el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe fusionada con elementos occidentales. En los grimorios confluyen la magia judía y la cábala, la magia egipcia y la helenística, que juntaban la tradición persa y la griega. Son famosos los grimorios, el manual del nigromante escrito por un mago alemán desconocido, el Picatrix o objetivo del sabio, compilación de magia árabe y fabricación de objetos de poder. El grimorio del Papa Honorio, guardado celosamente en las arcas del Vaticano, donde se exponen hechizos de varios magos. La clave de Salomón, libro que expone cómo invocar a un servidor de Satanás para realizar un pacto con el diablo. O el Necronomicon de Lovecraft, compendio de fórmulas y hechizos para contactar con seres sobrenaturales de grandes poderes, además de contener saberes antiguos ocultos. Grimorio es una variante antigua de la palabra francesa grammaire, que significa gramática. Todos los libros eran nombrados de esa manera, aunque con el paso del tiempo el término grimorio comenzó a ser usado para los libros ocultistas exclusivamente. Los textos que esta noche os relataremos se han ganado a pulso esa denominación, pues en sus páginas se hace un siniestro recorrido a las varias maneras en que un ser humano puede entrar en contacto con energías y seres de otras dimensiones. Esta noche en el Divino, Grimorios, textos ocultos.
Y aquí estamos en la mesa del divino esta noche. Vamos a hablar de esos textos ocultos, de esos textos de sabiduría, de esos textos que os anticipo, queridos oyentes, tenemos una larga lista. Esta noche está con nosotros Esteve Pujol. Buenas noches, Esteve. Buenas noches. También nos acompaña la querida Leti. Buenas noches, Leti. Buenas noches. Y como no, también está con nosotros José Luis Nuac. Buenas noches, José Luis. Hola, muy buenas noches. Pues vamos allá, vamos a empezar, que tenemos un trabajo enorme esta noche. Si queremos citar algunos, solamente algunos, de un montón de textos que hay en la sabiduría y por ahí escondidos, algunos de ellos que se conoce bien poco. Vamos a empezar por ti, Esteve, y nos vas a hablar de uno que he citado yo también en la introducción, que es la clavícula de Salomón, Esteve. Sí, exacto. La clavícula de Salomón es un grimorio supuestamente del mismísimo rey Salomón bíblico. Se divide en dos partes. En la primera hay maldiciones, conjuros, invocaciones y sellos para llamar y controlar a demonios o solicitar el favor de espíritus de luz, logrando mediante procesos precisos que estas entidades sean controladas por el conjurador. Aparte de esto, hay métodos para hallar objetos robados y tesoros, para encontrar el amor, o sea, métodos para encontrar el amor o hasta para lograr la invisibilidad. La segunda parte trata de cómo realizar exorcismos, cómo elaborar y construir objetos mágicos y qué tipo de animales o cosas se deben sacrificar a los espíritus. Para inclusive la invisibilidad, me ha gustado ese detalle. Sí, y yo ya digo una cosa a comentar solamente, es que lo más curioso de este libro, al menos me lo parece a mí, es que claro, hay como una especie de incompatibilidad, ¿verdad? Porque claro, en principio Salomón es una figura de la ortodoxia, digamos, judía, ¿verdad? Sí. Y claro, y en cambio este texto tiene mucho que ver con, pues eso, ¿no? Con, incluso se podría llamar, o sea, se podría argumentar que tiene partes demoníacas, satánicas, etcétera, ¿no? O de brujería, claro, como que no caza mucho una cosa con la otra, ¿verdad? Sí. Es curioso, ¿no? Sí, es así. ¿Y se le atribuye haberlo escrito al mismo rey Salomón? Bueno, es la leyenda, sí. Es la leyenda. Lo que se dice, ¿no? Sí. Curiosísimo. Sí. Pues venga, ahí dejamos la clavícula de Salomón. Vamos a otro que también nos hablará, en este caso José Luis, de el pequeño Alberto. El pequeño Alberto. Bueno, hay que significar respecto a los grimorios que hay que descodificarlo. Muchos de ellos tenemos que descodificar mediante alfabetos. Por ejemplo, hay más de unos 500 alfabetos mágicos. En el mismo alfabeto hebreo hay varias variantes, que puede ser el alfabeto cuadrado, el angelical o el de los firmamentos. Si el ocultista no tiene un buen compendio de estos alfabetos para poder traducir, va a ser difícil. Por lo tanto, tenemos que descodificar los alfabetos, las letras y los símbolos. Es muy importante tenerlo en cuenta. El pequeño Alberto es un grimorio de magia del siglo XIV, ¿verdad? Y tiene un montón de recetas, sobre todo recetas de amor, cómo conseguir, la pareja y sí, esas cuestiones. En la época hay que tener en cuenta que había muchos grimorios que hablaban de cómo conseguir el amor y ser feliz en este sentido. La mayoría de los autores son anónimos. Sí. Hay que tener en cuenta que los grimorios, la mayoría, salvo algunos, son muy anónimos. Entonces, por ejemplo, el de Pequeño Alberto, y describe una de sus fórmulas, es que con 3 cabellos de una persona, la palabra Sheva, inscrita en un pergamino y después introducida en una manzana debajo de la cama durante todo un mes, un ciclo lunar, pues puede conseguir que venga la pareja, si a ti, aquella persona que tú deseas. En fin, es decir, que el pequeño Alberto está lleno de cositas de estas muy simples, muy cortas, que son fáciles de entender. ¿Y por qué se le llama Alberto, pequeño Alberto? Bueno, porque se parece ser que está escrito, entre otros, por Alberto el Grande, y parece ser también que para Celso aporta algo.
pues esto Alberto el Grande. Por eso se llama el pequeño Alberto, porque no hay nada seguro. Es difícil situar autores a los Grimorio. Cuidado, es muy problemático esto. Estamos hablando de más de 1000 años atrás y esto implica. Y seguro, José Luis, que algunos de esos todavía se pueden o se practican hoy en día. Sí, por supuesto. Los Grimorios están en todas las librerías europeas ahí, salvo algunos muy específicos y que están, ya veremos más adelante, a buen recaudo, sobre todo en las salas secretas del British Museum de Londres hay mucho material, entre otros. Luego hablaremos de ello también. Leti, nos vas a hablar tú de uno que también no deja de ser muy interesante, como todos los que tenemos esta noche para hablar, como no, el Mabinogion. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. ¿Es así, Leti? Es así. Si bien el Mabinogion se sale de la línea que estamos relatando hoy aquí, ¿sí? Pues bueno, no deja de ser un texto que debido a pertenecer a una antigua tradición, en este caso la antigua tradición celta, pues fue perseguido, pues como no, por la religión cristiana en sus buenos tiempos de la Santa Inquisición. Sí. En el siglo XI, la señora Charlotte Guest, que es una aristócrata, traductora, pues y una empresaria también británica, tradujo un conjunto de 11 textos que pertenecían a la lengua galesa y lo tradujo por primera vez al inglés. Estos textos pues relataban historias de los dioses, los mitos, hablaban también de las diosas, que claro, para la religión católica esto no era muy bueno. Claro. Y bueno, el poder también que reflejaban muchos personajes femeninos. Entonces, estas historias encontramos en manuscritos como el libro blanco de Ridert, el libro rojo de Hergest, también otros manuscritos, incluso Sir Ifor Williams propuso pues para estos textos una fecha anterior al 1100 incluso. O sea, podríamos estar hablando de textos mucho más antiguos, pero no se tiene exactamente una fecha certificada para estos textos. Que bueno, si alguien de los que nos están escuchando tiene algo de curiosidad, creo que por internet se puede encontrar alguno. ¿Y has dicho que el origen de este grimorio puede ser celta? Sí, son textos en lengua galesa. Algunos autores creen que incluso algunos provienen de textos más antiguos en lengua francesa. O sea que realmente establecer un origen de hasta dónde nos tenemos que remontar es difícil. La lástima es que la religión católica hizo un flaco favor a estas antiguas tradiciones, pero no solo aquí en Europa, sino en muchas partes del mundo, intentando pues aniquilar sus tradiciones, su cultura, sus pensamientos, porque iban en contra también de lo que ella profesaba. Y también, como última cuestión de este grimorio, también está lleno, como decía José Luis, del pequeño Alberto, de recetas así de tipo amoroso, o para alcanzar también el amor deseado. Bueno, hay historias de amor, ¿sí? Hay también relatos de la época artúrica. ¿Ah, sí? Sí, y entonces es interesante establecer exactamente la fecha en la que fueron escritos, porque entonces podríamos relacionarlos con los primeros textos artúricos o textos posteriores. Entonces, en este sentido sí que a algunas personas les interesa y están estudiando ver de cuándo datan estos textos, estos manuscritos antiguos. Está bien, curioso también. Nunca había oído hablar de él, pero de la lista que tenemos esta noche, que me perdone la audiencia, pero me he quedado sorprendido cuando mis compañeros me han empezado a dar nombres y me he quedado pues alucinado, la verdad, porque no tengo ni idea de la gran mayoría de ellos. Creo que he oído hablar solamente de 3 o 4 de la cantidad de una lista larga que vamos a ir hablando esta noche en el Divino Desván. Lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es el océano. Háblanos de el día de la sagrada magia de la
Abra Merlín. Sí, exacto, el libro de la Sagrada Magia de Abra Merlín. Es un libro que nos habla de los hechizos que Lamec, el joven, aprendió de su padre Abraham. Narra la historia de un nigromante egipcio llamado Abra Merlín, que reveló su extraño sistema esotérico al mago Abraham de Worms. Es un grimorio, pero también una especie de novela autobiográfica, en donde Abraham de Worms nos ilustra sobre su viaje de Alemania a Egipto, donde conocería los secretos cabalísticos de Abra Merlín. El texto, según nos dice él mismo, es decir, según el texto mismo, se puede considerar que es del 1458, y también se puede, ver como un diario en el que Abraham de Worms traslada sus conocimientos ocultistas a su hijo. De entre los muchos rituales y hechizos destacan el que pone el mago en contacto con el ángel de la guarda y el que invoca a los 12 reyes y duques del infierno para que hagan la voluntad del oficiante. Curioso. No tiene nada que ver con el Merlín artúrico, digo yo. Creo que se han dicho muchas cosas, pero yo diría que no, exacto. No tiene nada que ver, ¿verdad, José Luis? Es totalmente distinto. No, ya estamos en unos orígenes de conocimiento egipcio que no tiene que ver con el Merlín que aparece en esos relatos artúricos, como comentó Leti, que es otra cuestión ya muy diferente respecto a una tradición de cosas ocultas. Bueno, tampoco, porque es un nivel de magia, no deja de ser magia, que Merlín no tiene que ver con este. No tiene nada que ver. Ambrelín, lo que pasa es que coincide por los el nombre, ¿verdad? Pero no. Y aprovechando tu intervención, José Luis, antes de pasar a otro grimorio, yo lo he nombrado así de pasada en la introducción. Grimorio es una variante antigua de la palabra francesa, ¿verdad? Que quiere decir gramática. Sí, que es digamos, la palabra inscrita, lo que uno piensa, inscrito bajo unos textos, bajo una codificación de alfabeto, no viene de gramma, del griego gramma, que es escritura, al fin y al cabo es reflejar en el papel o en el pergamino en la época, pues aquello que hay que dar como conocimiento. Es lo que grimoire, que es la palabra, grimorio, grammaire, bueno, más o menos, la etimología es la misma, no deja de ser símbolo inscrito, en este caso, pues un alfabeto no deja de ser, cada letra es un símbolo. Y a ti mismo también te pregunto, José Luis, ¿todos los grimorios tienen esa lectura vamos a decir, de hechizos? La gran mayoría son a base de hechizos, de trabajar la magia, sobre todo la alta magia, recetas, pero también técnicas de cómo invocar, cómo llamar a las energías, a los espíritus, a los elementos, y dependiendo del grimorio, evidentemente, pues va a tratar más de un tema o de otro, la especialidad que pueden tener cada uno. Pero todos, al fin y al cabo, no deja de ser una evocación de cosas ya sobrenaturales, pero que, claro, algunos de ellos están muy, muy protegidos y algo de verdad tendrá. Y precisamente hay una enciclopedia de ocultismo que es un grimorio, ¿verdad, José Luis? Sí, estamos hablando con el Upencat, que es el libro del secreto, que es una obra escrita en persa, que además lo que hace es dar instrucciones para producir visión de sabiduría. Es muy curioso que, sin llegar a tomar nada, esas inscripciones, mediante unas palabras que se van recitando, van moviendo el estado modifican el estado de conciencia de alguna forma, y entonces se producen unas visiones de sabiduría. Esto es conocido como el Upencat, que es el libro del secreto. ¿Qué te parece? El libro del secreto. Moviendo las energías a través de la voz, ese trabajo del aire, la voz y la vibración en la caja cerebral. Que tampoco tiene nada que ver con el libro llamado así o titulado de esta forma, El Secreto. Este libro que se hizo famoso hace unos años hacia acá, que desde mi punto de vista, y esto sí que es una crítica muy personal mía, ¿no?, son refritos de otros libros de gran peso, como pueden ser estos y otros de los que estamos hablando esta noche. Seguramente que el autor en estos temas debe sondear todos los grimorios que hay, todos los libros de ocultismo que hay en Europa. Europa es la cuna de los grimorios, sea en latín o en gótico, como queramos, es la cuna, y si te sales de ahí no vas a encontrar datos importantes. Leti, vamos a dejar
para el final alguno de esos libros prohibidos por la Inquisición española, sobre todo. Y vamos a hablar también de uno que tienes, que es el libro negro de Camartén. Sí, es un manuscrito muy antiguo, escrito en galés también, que data de 1250. Y bueno, se llama negro por el color de su encuadernación. Es una recopilación, son una serie de poemas que habla de tradiciones, héroes, leyendas. Es una, de las primeras referencias que se conoce también del rey Arturo, el mago Merlín. Y quería señalar este libro en concreto por el tema de texto oculto, porque la Universidad de Cambridge, con luz ultravioleta y un programa informático de edición de imágenes, descubrió en el margen 2 rostros y además una serie de versos desconocidos hasta entonces que habían sido borrados. Entonces, claro, como en todo, pues hay también diversas teorías, ¿no? Hay quienes comentan que, en aquella época era habitual porque el pergamino era caro, entonces los textos se escribían, luego se borraban y se volvía a escribir encima del pergamino. Y Miriam Williams y el profesor Paul Russell de la Universidad de Cambridge creen que fue el propietario del libro en el siglo XVI quien borró el rostro de estos personajes que salían y además de estos versos y diversas anotaciones al margen. Entonces realmente es interesante. Sorprendente, ¿no? Texto oculto dentro de un libro negro. Sí, ¿no? ¿Y qué habría ahí, verdad? Para que el autor o el propietario, en este caso, ¿no?, quisiera desvelar. Sí, porque al final lo que nos despierta la curiosidad es saber qué había, por qué es lo que le llevó a borrarlo. Porque a lo mejor podían ser como nosotros podemos hacer unas anotaciones a pie de página en nuestros libros, pero el hecho de tomarse tantas molestias por ocultar algo realmente puede reflejar algo más. Seguramente. Y vete a saber qué había ahí. El Divino Desván, un programa lleno de enigmas. Lo voy a pronunciar mal. Serfej Yorazim, ¿puede ser? Sefer Harazim. Vale, sí, pues así es. Vamos a hablar de él. A ver, es básicamente la traducción sería el libro de los secretos, que también ha salido un poco antes. Es un libro escrito en hebreo muy breve, de apenas 800 líneas. Contiene 7 capítulos que hacen referencia a 7 cielos. Es conocido también como el libro, el libro de los secretos, que lo he dicho antes, y la tradición, nos dice que fue dado a Noé por el arcángel Raziel y llegó a las manos de Salomón, colmándolo de poder y riqueza. La idea principal del texto es el poder de las fuerzas astrales y especialmente del sol, como fuente de conocimiento. ¿Origen judío o árabe? Origen judío. ¿Se sabe por eso el autor o no? No, es anónimo. También, ¿no? Como ha dicho antes José Luis, que la gran mayoría son anónimos. Completamente, la gran mayoría. Sí. ¿Y el por qué ese interés en no poner la firma o en no querer saber de quién eran? Bueno, parece ser que la Iglesia entonces también publica una serie de grimorios para confundir y así invitar al pueblo a cometer el pecado y poder quemarles y quemar la gran quema de brujas. Y es una especie de cloacas del Vaticano, como siempre ha existido. Vamos a hablar, José Luis, también de uno de ellos, ya que estamos hablando de personajes del Vaticano, del Papa Honorio. Honorio se escribe el Liber Juratus Honori, es lo que es conocido como el grimorio del Papa Honorio. Parece ser que se dataría del siglo XIII y es curioso porque son 93 capítulos, la gran mayoría de estos 93 capítulos hablan desde cómo salvar el alma, o tu alma del purgatorio, hasta la captura de ladrones o la búsqueda de tesoros. Entonces hay una serie de rituales a realizar para esto: capturar ladrones, evitar que te roben y buscar tesoros. De alguna manera la Iglesia siempre ha sido muy interesada, los papas, en encontrar muchísimo dinero y tesoros. Entonces es muy conocido en el mundo de la magia.
y aplicable. Es que todo lo que traen los grimorios es aplicable, después ya veremos si sale o no, siempre y cuando se entienda mediante un descodificador de alfabetos, que hay más de 500, por decir, yo en mi poder tengo más de 150 alfabetos mágicos, que es difícil conseguir porque me dejé los codos de muchas bibliotecas de Europa recopilando y copiando cuando estaba prohibido entonces, de copiar textos y cosas así. ¿Tienes más de 100? Sí, tengo más de 100, sí, para poder descifrar algunos talismanes de los Sefer, los libros Sefer, el libro judío, y de algunos otros, bueno, pues grimorio que andan por ahí, para saber también hasta dónde y hasta qué punto es una auténtica mentira lo que han podido realizar, porque se han hecho muchos talismanes sin tener conocimiento del alfabeto talismánico y te das cuenta que es una auténtica estafa, ¿no? De alguna manera, porque no tiene ni pies ni cabeza. Un buen talismán inscrito en un alfabeto mágico tiene un sentido y hay que descifrarlo, no todo el mundo lo puede hacer, necesita un trabajo y muchos años de preparación para ello. Excelente. Cambiemos a otro, Esteve, tienes otro, cómo no, interesante y seguro que quizá de los más conocidos, al menos es el que más he oído hablar yo, que es el libro de Thor. De Tot, sí, Tot. Tot, sí, el dios egipcio, ¿eh? Sí, es, yo diría que es de los libros estos desaparecidos, prohibidos o misteriosos, quizá el número uno, ¿verdad? Sí. Y es uno de los, quizá el que da más poder, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, exacto. En teoría, pues contiene evidentemente toda la sabiduría del universo, infinidad de poderes. Bien, se tiene que decir que, digamos, es un compendio, como he dicho, de sabiduría universal y se atribuye al dios Tot, que era el patrón de los escribas, de las artes y las ciencias, también el inventor de la palabra, de las palabras, el creador del primer calendario también. El libro está formado por 78 láminas de oro, según la leyenda, digamos, en forma de signos y jeroglíficos. Y, digamos, estos signos y jeroglíficos ocultaban la sabiduría del dios. Poseer el libro suponía hacerse con poderes inimaginables, como revivir a los muertos, comunicarse con los animales, modificar cosas y acontecimientos a distancia, etc. Si el famoso texto existió o no, se lo vienen preguntando hace siglos diversos estudiosos. Para el investigador Jacques Bergier, por ejemplo, el libro debió ser un papiro copiado en secreto de unos 10.000 o 20.000 años, de entre 10.000 o 20.000 años, a 20.000 años. Si existió, es posible que estuviera en la famosa biblioteca de Alejandría. O sea que no se sabe, no se sabe si real o es leyenda. No, como ya para añadir una cosa más, se relaciona también con el tarot, porque claro, al ser en teoría 78 láminas de oro, claro, hay 78 cartas del tarot, por lo tanto se relaciona, bueno, hay quien lo relaciona con el tarot, sí, también. ¿Y tiene algo que ver, José Luis, con él? Que se sepa, al menos. Si Jacques Bergier hace una afirmación de este tipo, yo me lo creo, como investigador y de todos estos temas. Sí, parece que habla también, si no mal recuerdo, hace referencia al continente de Mu en el tema este de Orígenes, y parece ser que es uno de los primeros libros, como bien ha citado, escrito en la escritura Sensar, si es que no recuerdo bien ahora mismo, y que puede ser por una procedencia del Tíbet. Es que hay muchas versiones respecto a todo esto, es muy complicado poder establecer pero si Jacques Bergier ya anuncia algo como en su momento Conspiración Acuaria, etcétera, todos esos grandes libros, ¿no? Pues entonces hay que tenerlo en cuenta, sí, yo creo que sí.
es nuestro territorio, el de la noche. Y aquí estamos hablándote de madrugada, acompañándote ahí donde te encuentres. Queremos que también tú seas nuestra compañía. Esta es tu casa. Si quieres venir y quedarte, encantado. Gracias también por dejarnos entrar en la tuya. Así nos vamos conociendo. Si todavía no te viene el sueño y nos quieres seguir un ratito, aquí estamos, con la vela siempre encendida, teniendo cura de que siempre haya luz, siempre. Somos los que habitamos aquí arriba, donde cabéis todos, todas, donde caben todos los sueños, donde podéis entrar y mirar, escuchar y opinar. Yo soy el inquilino de este desván y me gusta el silencio y la palabra, la libertad y el compromiso. Si te quedas, nos iremos conociendo. Man keeps them happy. This man makes them toys. And after man does everything that he can, man makes some money so he can buy from other men. 'Cause this is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. Si no lo ves, no significa que no exista. El manual de magia demoníaca de Múnich. José Luis. Tremendo. Manual de magia demoníaca. Me gustaría destacar que todos aquellos grimorios que hablan de exorcismos clásicos como este manual, como este grimorio, esto huele a iglesia. Huele a iglesia, por una parte, o bien el autor debe incluir algo para expulsar al diablo, porque si no puede acabar en la hoguera. Es un grimorio del siglo XV de Múnich, el manual de magia demoníaca de Múnich, y está escrito en latín y concierne esencialmente lo que es la demonología y la nigromancia. Por lo tanto, se concentra exclusivamente en lo que es magia negra y la descripción concreta de los exorcismos clásicos para expulsar todos esos demonios y diablos. Por lo tanto, esto huele mal. Huele mal. Es un libro, pues, de exorcismos, básicamente. Directamente. Y habla de magia negra. Todo aquello que la Iglesia no quiere como nivel de magia, de sabiduría, de conocimiento, es magia negra. Y se atribuye, por lo tanto, para expulsar este demonio, este diablo, esta magia negra de todo aquello que están poseído, pues para eso están esos grimorios. Y no sé si en la época pues había ya algunos sacerdotes especialistas en exorcismo. Hoy hay algunos, en cada país hay algunos, ¿no? De cada país que haya representación eclesiástica a este nivel, pues sí. Pero es simple, pero ahí está. En su momento, en el siglo XV, pues hizo furor para exorcizar a todos aquellos que estaban poseídos.
Sí, y seguimos todavía teniendo, cada vez parece que la Iglesia está más interesada en tener también sacerdotes, curas, exorcistas. Sí, siempre los ha tenido. Yo cuando estuve en el Congreso de Turín del Diablo, ahora eso contado por la propia curia, pues hubo una ponencia, entonces era un sacerdote alemán que hizo una ponencia sobre los exorcismos, era el director general de los exorcismos del Vaticano. Claro, es normal, hay que expulsar el mal, pero yo hace años dije que la Iglesia, bueno, algún día acabará siendo satánica, porque es camaleónica, es como los políticos, no tiene ningún problema, y de aquí quizás 100 de años o antes puede ser hasta satánica la Iglesia, ver en Satán aquel amigo. Te van a quemar, José Luis. Sí, sin duda. Sí, bueno, yo a ese respecto, es verdad que hay investigadores o tal, ¿no? Que argumentan incluso que la famosa gran ramera sería el Vaticano, básicamente, ¿no es verdad? Sí, eso se dice. Eso lo dice ya la Biblia también. Esteve, tú mismo, vamos a hablar también de un clásico, vaya, el Necronomicon. Exacto, sí. Fue escrito supuestamente por el poeta Al-Hazred poco antes de morir, en el año 700 después de Cristo aproximadamente. Se dice que era musulmán este hombre, o sea, un musulmán fuera de la ortodoxia. Según la leyenda, pasó 10 años en el desierto al sur de Arabia. Originalmente se llama este libro Al-Azif, en árabe, nombre que hace referencia al ruido nocturno de insectos que a su vez remite al murmullo de los demonios. Fue traducido secretamente al griego por Teodorus Filetas de Constantinopla en el año 950 después de Cristo y le dio el nombre de Necronomicon, que quiere decir las letras de los muertos. Se cree que el texto fue prohibido y quemado, pero algunos creen que existen ejemplares originales en árabe todavía. Para algunos es solo una invención del escritor Lovecraft. En él hay rituales para resucitar a los muertos y viajar a otros tiempos y dimensiones, así como fórmulas que ayudarían a contactar con entidades sobrenaturales de gran poder. Y bueno, es decir que en la mayoría de los grimorios también veo que hay, aparte de las artes esotéricas de magia que hemos dicho para alcanzar el amor o para atraer a algún tipo de persona, como ha mencionado ahora también Esteve, para la comunicación con los difuntos, con los muertos, con los espíritus. Y salvar almas. Y salvar del almas. Purgatorio. Ahí está. Purgatorio, salvar y bendecir. Hay muchas bendiciones, muchas invocaciones. Y lo que pasa es que con un grimorio, lo que hace el grimorio es atribuirte el poder. Es decir, tú puedes invocar, tú puedes bendecir, tú puedes. Y de hecho es así. Lo que el grimorio te está diciendo en el fondo es esto: te da el poder que puede tener la magia. O en este caso, el propio poder que tenía la Iglesia entonces. Te permite hacer esto. Pero cuidado, te permito hacerlo, te doy el texto y pensemos en el siglo XV. ¿Quién podía comprar un libro? El pergamino era muy caro, como ha comentado Leti. Y entonces los textos no eran ediciones de miles de libros de grimorio, eran muy limitados. Entonces lo que podía decir alguien a otra persona, ya sabemos lo que ocurre. Cuando llega al final, pues está completamente tergiversado. Entonces he leído en un grimorio, me han dicho que haciendo esto, lo otro, poniendo un cabello en una manzana y escribiendo con sangre menstrual lo que tú deseas, pues eso puede acabar. Al cabo de 1000 personas que hay la información, puede ser un auténtico, una catástrofe total de magia, ¿no? Por lo tanto no hay ninguna fuerza. Y también se hacía la Iglesia con esta intención de poder confundir sobre el tema que siempre ella ha tenido enfrente. La magia, los videntes, siempre los ha tenido enfrente, les ha temido a la realidad de la naturaleza y la realidad del corazón de todos estos videntes de la época de los brujos y brujas. Todavía no hace mucho sentía por la radio, José Luis, a un representante de la Iglesia también cargar durísimamente contra todos esos que se dedican, como tú dices, a las ciencias ocultas, al esoterismo, a los brujos, a los magos. Sí, lo que pasa es que no nos pueden quemar. Entonces esto les fastidia mucho. Sí. Ya no nos pueden quemar.
Y estamos en Europa, bueno, supuestamente democrática, libre, donde podemos, sin insultar y no ofender a nadie, expresar lo que pensamos, y nos van a tener ahí. Y por muy malo que sea un vidente, yo creo que debe existir, debe rectificar, eso está claro, pero no podemos, porque si no volveremos a los dogmas, a los corsés de la libertad intelectual, y esto no puede ser. Tanto la Iglesia que se quede donde está, que está muy bien, que se renueve y que sobre todo se mire el ombligo, porque ya está bien de todas las atrocidades que sigue cometiendo. No los queman, pero violan a niños. Ahí está, más claro imposible. Decir también, para acompañar un poco las palabras que acaba de decir José Luis, este representante también de la Iglesia decía en contra de una señora que había ido a hacerse unas sesiones de Reiki, que había estado poseída por el diablo solamente porque esa señora se había hecho estas sesiones de Reiki y había quedado ya intoxicada, maldecida, ¿verdad? Y yo mientras oía, aparte de sentir esa vergüenza ajena que uno siente cuando oye estas barbaridades, pensaba, a ver, si su máximo representante, que era Jesucristo, ya curaba también con las manos, ¿verdad? ¿Qué hay de feo en poner unas manos encima de una persona y en querer sanarla? Que en definitiva es eso, de lo que se llama Reiki, pues no deja de ser eso, ¿verdad? Es una palabra oriental, ki, energía, ¿verdad? De transmitir o de curar a través de la energía. Pues ni eso tampoco, ¿verdad? Sí, porque lo importante es la intención, y al final podemos llamarlo Reiki, podemos llamarlo de otra manera imposición de manos, pero al final estamos dando una energía, estamos contactando con la energía de otra persona, y da igual las palabras que utilicemos y cómo le llamemos, da igual que seamos cristianos, que seamos orientales, que seamos budistas, no importa, lo importante es la intención que estemos poniendo en ello. Y esto no se tiene que criminalizar, no hay ningún demonio detrás, ni hay ningún pecado tampoco. Exactamente. Vamos a hablar también de uno muy polémico, y quizás el que me suene más de todos los que estamos hablando, porque se dice que es el único todavía indescifrado. Todavía no se ha podido descifrar, me refiero al manuscrito de Voynich. Exacto, es un libro ilustrado de contenidos desconocidos del siglo XV. Está en un alfabeto que no se ha podido descifrar, efectivamente. El nombre se debe al especialista lituano que lo adquirió en 1912. Digamos que los fracasos a la hora de descifrarlo precisamente lo han convertido en el santo grial de la criptografía histórica. Sí, no hay todavía nadie que haya podido todavía. Se dice que habla quizá de plantas, ¿verdad? Porque hay muchos dibujos de plantas medicinales. Lo único un poco, digamos, como diría yo, fehaciente, ¿no?, que hay, es que, sí, exacto, plantas concretamente de América, y por lo tanto se ha dicho que podría ser de una cultura mesoamericana, porque ven por eso mismo, ¿no?, porque hay dibujos de plantas de esa zona. Pero aparte de esto, poco más se sabe. Qué lenguaje oculto ahí detrás, ¿verdad? Tremendo. Me recuerda el Mutus Liber, el libro de alquimia, que solo son planchas con dibujos y símbolos. Es más o menos esto, y hay que descifrarlo. Si no eres alquímico y practicas, pues... Pero yo pienso que estos son los libros que te obligan a trabajar, a adquirir conocimiento, a hincar los codos, como digo, a descubrir, a ver qué es lo que está diciendo. Estos son los verdaderos grimorios, de pocas letras o de letras muy, muy complejas, y que te invita a trabajar. A pensar, a reflexionar qué hay ahí detrás, ¿verdad? Ese es el símbolo, ¿sí, Leti? Sí, porque la palabra se puede cambiar, se pueden cambiar las comas, se puede traducir de otra manera o dándole otro significado, pero una imagen no se puede cambiar, la imagen es la que es. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios.
una joven judía, casada apenas hacía un año, se desesperaba por llamar la atención de su marido. Este, criado a las faldas de su madre, no pensaba más que en ella y no hablaba más que de ella. Su madre era su única referencia y su mujer, a pesar de sus esfuerzos para distraerlo, para cocinar y para vestirse con elegancia, se sentía siempre como una extraña. Su marido no vivía más que por su madre y para su madre. La joven esposa se confió a una de sus amigas que le dijo: «Pero, ¿por qué no intentas seducirlo? Esa es el arma irresistible de una mujer. Escucha, esta noche te pones unas medias negras, un corsé negro, una combinación negra y esperas tumbada en la cama a que vuelva del almacén». La esposa siguió los consejos de su amiga, se preparó y se recostó. Cuando su marido llegó y abrió la puerta de la habitación, se detuvo petrificado en el umbral y gritó: «¿A qué viene tanto negro? ¿Le ha ocurrido algo a mamá?». Los que eran vistos danzando eran considerados locos por los que no podían oír la música. Y aquí estamos esta noche hablando de grimorios. En el Divino Desván todavía tenemos unos cuantos de esos libros antiguos, de esos libros ocultos, de esos libros llenos de rituales, de magia, de sabiduría, y vete a saber de qué otras cosas pueden hablar esos textos. Tenemos uno, José Luis, que nos vas a hablar de la denigromancia. Bien, aquí estamos en el siglo XVI. Su relato, su escritura o su obra ha sido injustamente atribuida al célebre científico inglés Roger Bacon. Pero el autor verdadero es el frater Robert Lombard, ese es el auténtico autor. Pero se añadió a la colección de los libros atribuidos a Bacon. Es un manuscrito que habla de los procedimientos de invocaciones, en particular de espectros, pero también para invocar a demonios y entidades infernales, todo aquello que forma parte de ese vasto universo infernal que está lleno de todos los elementos raros y nefastos y negativos según religiones. ¿Cómo invocarles? ¿Para qué? Para utilizarlos. Por tanto, de neuromancia es buscar lo oscuro, lo negro, ¿verdad? Y resaltarlo y traerlo a la luz y invocar espectros, fantasmas, incluso hasta difuntos. Es por ahí la obra, este manuscrito va por ahí. Pero es de un frater, ¿de acuerdo? No es de Bacon, se le ha atribuido, pero es de Robert Lombard, un frater también. No dejaría de ser un libro satánico también, ¿no? Bueno, es un libro. Lo que pasa es que todos los grimorios también de alguna manera te invitan a osar, a saber osar y a saber callar también. Porque una vez que has encontrado la vía, el secreto, lo que te ha costado, te lo guardas, salvo que lo puedas atribuir en cuenta-gota a algunos iniciado o iniciada. Pero es un libro para trabajar. Todos ellos son buenos para trabajar. Porque en lo infernal que puede haber, si yo considero, en mi opinión, que no existe, que es un invento de la Iglesia, el infierno, como el diablo, que es el mejor producto que han inventado, es como una marca, genial, entonces, ¿yo para qué me voy a molestar en invocar una entidad infernal si yo ya no necesito este tipo de invocación, ni va con mi creencia? Pero bueno, estamos en el siglo XVI. Sí. Leti, hay bastantes libros en los cuales se prohibieron también en la época sobre todo de las grandes prohibiciones, en la época de la Inquisición. Vamos a decir que ahora quizás estamos en una segunda, tercera o no sé si quinta Inquisición, pero me refiero a la primera, a la famosa, a la histórica, a la que pasó aquí, sobre todo en España. Hubo muchos de esos libros prohibidos, ¿verdad?, por la Inquisición. Sí.
hablamos de la madre de las Inquisiciones. Sí, de la madre, exacto. Sí. Y bueno, en 1551 publicó el primer índice de libros prohibidos, en latín Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum. Y bueno, que además fue reeditado diversas veces y ampliado hasta 1848, que hablamos de 1848, que no hablamos de hace muchos siglos atrás. No, claro. 150 años, vaya. Sí, no mucho. Y bueno, además los libros que podían inducir a la herejía creyentes eran prohibidos. Quemaban todos aquellos que encontraban, los confiscaban y los quemaban. Inmensos libros de bibliotecas fueron quemados en aquella época. Se controlaban incluso los libros que se imprimían, y los que se importaban de otros estados también se controlaban. Y en general podemos destacar que tenemos prohibían obras que eran contrarias a la fe cristiana. También prohibían obras de nigromancia, como algunas que se han comentado aquí, de astrología. También aquellas que fomentaban la superstición también se prohibían. Se prohibían obras lascivas, obras de amores, aquellas contrarias a las buenas costumbres. ¿Cuántas obras se han prohibido a raíz de todo esto? Ya lo creo. Además, se prohibían curiosamente obras publicadas sin autor y sin lugar ni fecha de edición, porque se consideraba que eran sospechosos y todas esas tenían que ser controladas. Entonces, primero se prohibían, después se revisaban todos esos libros y ya se veía qué hacían con ellos. Y además, bueno, como no, se prohibían también todos aquellos libros que iban contra la buena reputación del prójimo, pero sobre todo de personas eclesiásticas, de la Iglesia, de la jurisdicción de la Iglesia, y además aquellas que favorecían, como se decía, la tiranía del Estado. Claro. Luego, si queréis, podemos destacar algunos libros prohibidos. Luego lo haremos de uno de esos, exactamente, para que seguro que les sonarán a algunos de nuestros oyentes, algunos de estos prohibidos, seguramente que sí. Pero vamos a hablar ahora, José Luis, de uno que también tiene un nombre muy curioso, es el Picatrix. Picatrix, ¿sí? Picatrix. Es su nombre occidental. Es un libro de magia y de astrología, de unas 400 páginas, escrito en árabe. ¿En árabe? Sí, bajo el título de Gayat al-Hakim fil Shir, que es el objetivo del sabio, el título de la traducción literal. Bueno, es un trabajo de síntesis de los más antiguos sobre la magia y la astrología, ¿de acuerdo? Es un manual que invita a trabajar la astrología desde un punto de vista de lo que es la magia. La astrología existe como desde un punto de vista de predicción, interesante, con unas tablas, y astrología mágica. Por lo tanto, el Picatrix está, y sobre todo escrito en árabe. Los árabes han sido unos grandes maestros en todo lo que son las magias, y sobre todo lo que es el aspecto talismánico, y de ahí que el Picatrix es un gran manual de magia talismánica. Para aquel que sepa, esté interesado en magia talismánica, que se haga con este libro alguna copia que hay por ahí en el mercado, porque le va a ayudar muchísimo a elaborar lo que son los auténticos talismanes. Los árabes eran los maestros de los talismanes. Ellos elaboraban unas alfombras, que bueno, si era alfombra que volaban, las alfombras no volaban. Era, una vez sentado en el símbolo elaborado talismánico en la alfombra, entonces cuando se hacía trabajo meditativo y tenía la sensación de entrar a un estado modificado de conciencia, podía ir donde quisiera. Y de ahí exactamente, esa es la fuerza que tiene el símbolo. Y el Picatrix es excelente para aquel que quiera profundizar en los talismanes. ¿Qué te parece? Porque un talismán, José Luis, no deja de ser algo en lo cual nos protege del mal. Es una protección, un talismán. Un talismán puede ser una protección. Protege mucho más un amuleto. Un amuleto. Sí. El talismán es más de objetivos mucho más elevados, digamos, mucho más sagrado, que también entra la protección. Entra la protección desde un punto de vista de ataques mágicos.
Si alguien que sepa trabajar la magia, algún iniciado hace un ataque mágico, el buen conocedor de la magia talismánica podrá defenderse y rebotar toda esta energía hacia su origen si conoce bien la magia talismánica. Entonces, el talismán, para elaborarlo es necesario los datos de la persona, su fecha de nacimiento, muchas cosas para buscar esa astrología mágica que hemos comentado y elaborar un buen símbolo privado y particular de esa persona. O sea, cualquier talismán no vale para todo el mundo. El Divino Desván, el podcast diferente de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos. Y vamos a hablar de el libro de San Cipriano. Sí, a ver, su autor está considerado el patrón de la magia blanca, de las brujas y los hechizos, de los hechiceros también. Bueno, gran parte del libro trata sobre curaciones y sanaciones a enfermos, lo que se considera magia blanca, pero hay una pequeña parte dedicada a las invocaciones y a la magia negra. La parte más famosa es la oración de San Cipriano para protegerse de cualquier maleficio. O sea que San Cipriano es el santo de los hechiceros, no sabía eso. Sí, de las brujas también, sí. Uh-huh. Sí, lo curioso también en este caso pasa algo parecido a la clavícula de Salomón, ¿verdad? Lo que he dicho antes sobre ese libro, ¿verdad? Que claro, en teoría son, digamos, figuras que forman parte de la ortodoxia, en un caso judía, en la otra incluso católica, ¿verdad? San Cipriano, pero que sin embargo pues ahí tienen esta otra vertiente, ¿verdad? O menos si te lo crees realmente que es de San Cipriano y de Salomón, pues tienen esta otra vertiente que podríamos llamar pues eso, de brujería, e incluso hay quien lo llamaría pues satanismo, ¿verdad? Porque claro, contactar con demonios pues no suena muy bien, ¿verdad? Claro. No deja de ser paradójico, sí. Exacto. Un San Cipriano con cola de diablo. Sí. Bueno, ya va un poco encaminado por donde decías tú, José Luis, ¿no? Que quizá la Iglesia se va a ir satanizando, como decías anteriormente. Sí, evolucionará, por supuesto. Vamos a hablar, José Luis, también de un grimorio grande, o del gran grimorio, ¿verdad? Uno de los grandes, o llamado así, el gran grimorio. El gran grimorio es un grimorio de magia negra, directamente ya. Existen varias, diferentes ediciones del libro que datan del 1521 o del 1421. Probablemente se cree que fue escrito a principios del 19 por Antonio Veniziana del Rabina. Él habría recogido las informaciones que contenía este libro, ¿verdad?, para poder, incluso el texto de Salomón, del libro de Salomón, y bueno, y incluso del dragón rojo, y él hace aquí una especie de compendio simplemente de lo que es la magia negra. Está dividido en dos libros. El primero contiene instrucciones para invocar demonio y para la construcción de herramientas mágicas para invocar precisamente al demonio. Y el segundo está dividido en dos partes, el Sanctum Regnum y el secreto del arte mágico del Gran Grimorio. El Sanctum Regnum contiene instrucciones para hacer un pacto con el demonio, con el diablo. Una vez que pactas con el diablo ya estás perdido, O sea, él te va a dar muchas cosas, pero te va a exigir. Y también habla de cómo mandar, cómo ser un líder de los espíritus bajos, cómo ser el líder de todas esas energías astrales bajas y a partir de ahí utilizarlas en rituales y en incluso pacto con los muertos. O sea, es un grimorio totalmente de magia negra. Total. Digo magia negra, ya es magia que se sale del contexto normal, Que hay que saber meterse ahí y navegar sin salir salpicado. Exactamente, ¿no? Por si acaso. No vaya a ser que... Leti, menciónanos alguno de esos libros, ya sé que hay muchos, pero todavía tenemos tiempo, algunos de esos libros que estaban absolutamente prohibidos en su época. Bueno, todos estos libros de magia negra fueron prohibidos, así como libros de
astrología también. Y podemos destacar también a Giordano Bruno. Se ha hablado aquí de Giordano Bruno, que no tuvo un muy buen final, Giordano Bruno. Y Copérnico. No hay que olvidar que en aquella época el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y bueno, sugerir la idea que era al revés, que era la Tierra la que giraba en torno al Sol, era como muy extraño y era totalmente hereje. Entonces esos grandes astrónomos que proponían una idea diferente del cielo no tuvieron muy buenas migas con la Iglesia. Seguro que no, seguro que no. Bueno, estarán pensando nuestros oyentes que quizá hoy nos estamos metiendo un poco con la Iglesia, pero bien, es que es lo que es. Estamos hablando de grimorios, estamos hablando de textos ocultos, y la gran mayoría de ellos o bien fueron escritos, como decía José Luis, por la misma Iglesia para despistar, para tapar otras cosas, o bien prohibidos, y mucha gente que murió seguramente también por publicarlos o por decir algo sobre ellos. Así es, ¿verdad? Sí, es una crítica natural, sin ánimo de insultar ni de molestar a nadie, sino que es una realidad histórica. Está ahí y lamentablemente es así. Muchas personas acabaron en la hoguera injustamente, con juicios premeditados y bajo tortura, y eso tampoco es correcto. No es muy bonito para la historia de la humanidad o de Europa en este caso. Sí, estoy de acuerdo, es así, ¿verdad? De hecho es siempre lo mismo, ¿no? Digamos que al poderoso le molesta el conocimiento, al menos que este llegue, digamos, al ciudadano medio, y por lo tanto hace todo tipo de cosas para evitarlo. Así es, Esteve, creo que lo has clavado. Continuemos. El más grande de los enigmas es la mente humana. Ya estamos en los últimos minutos del programa de hoy, pero todavía tenemos algunos grimorios que hablar. Por ejemplo, aquí tengo uno que es el opúsculo del Papa León III. José Luis. Sí, conocido como la Enquiridón o Enquiridión. Estamos hacia el 795 y el Papa León III redacta un opúsculo. Es un libro más corto, ¿verdad? En el cual es interesante porque hay una rejilla numérica que es de orden numeral 9 y de constante mágica 9. ¿Esto qué significa? Que este Papa se parece muy inteligente. Toda la suma que hay de las columnas, desde horizontal o vertical, dan el mismo número, 369, y las dos diagonales. Entonces también es muy interesante desde el orden numeral mágico, ¿de acuerdo? Porque ahí se trabaja también haciendo unas rejillas, y estas rejillas se acoplan después unos talismanes. Es tremendamente curioso y es un trabajo muy interesante. Y también este libro hace referencia a la magia ceremonial, y fue enviado como un ejemplar muy raro de regalo a Carlomagno. A ese Carlomagno que tanto daño hizo a los celtas. Sí, ciertamente. Personaje, este Carlomagno fue todo personaje. Tenemos otro que es el Heptamerón. Sí, exacto, sí. A ver, se atribuye esta obra a Pedro de Ábano, o Petrus Aponus en latín también. Fue un médico, astrólogo y alquimista. Estudió griego en Constantinopla, matemáticas en Padua y se doctoró en medicina y filosofía en París. O sea que era un hombre culto. La primera edición parece datar de 1495. Es un manual de magia en el que se instruye sobre la construcción del círculo mágico, los nombres de los ángeles, bendiciones, exorcismos, oraciones a Dios, fumigaciones, visiones, apariciones y conjuros para cada día de la semana. Por eso se llama Heptamerón. O sea, es muy completo, y bueno, o sea, cada día de la semana había uno para hacer. Sí, exacto. Hepta, que quiere decir 7, exacto. Sí, es curioso, ¿no? Y a ver, quizá de todos los que han salido, la particularidad que tiene es que su autor, aparte de ser conocido teóricamente, es también, digamos, el más intelectual. Con diferencia. Bueno, es un hombre, pues bueno, ¿no?, que se dedicó toda la vida al conocimiento en muchas diferentes vertientes,
Y bueno, y es curioso por eso, ¿no? Porque quizá no, en otros pues es una persona ya pues siempre solamente interesada en el aspecto esotérico, ¿verdad? Y en cambio este hombre, pues bueno, ¿no? Imagínate. Pues sí que lo es, curioso. Sí. Leti, ¿algún otro de esos libros, ya para ir terminando, estamos en la recta final del programa, de esos libros prohibidos también? Sí, tenemos libros que podemos esperar como el Talmud, pero hay otros que nos pueden sorprender como el Lazarillo de Tormes. ¿Qué te parece? Estaba prohibido. No me digas. Sí, era un libro que se pasaba a escondidas de uno a otro para ser leído, pero sorprendentemente fue un libro prohibido, como también puede sorprender ejercicios espirituales del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola. También fue prohibido, como La Fontaine. ¿Qué te parece? ¿Cómo pueden prohibir a La Fontaine? Sí. Parece que no pueda ser, ¿verdad? La experiencia más bella que podemos tener es sentir el misterio. Y todavía, ya para terminar, Leti, no sé si hay alguno, dejar que sonriamos aquí en el estudio. Como decía Leti, no sabemos cómo se puede prohibir a La Fontaine. Es verdad, no sé en qué cabeza podía caber eso, pero ya sabéis que los seres humanos podemos ser así de extraños, de raros y de salvajes. Sí, Leti. Sí, la verdad es que hay cosas que nos sorprenden día a día. Y bueno, hay más libros y más libros, para destacar solo algunos. Los Miserables, de Víctor Hugo, un libro que ahora está de moda con la obra de teatro que hay por aquí. Sí. O, como no, no nos sorprende tanto, La Crítica de la Razón Pura, de Kant, también prohibido. Madame Bovary, o incluso al principio se salvó pero terminó siendo prohibido, La Celestina. La Celestina también. De Francisco de Rojas. Sobran los comentarios a esas prohibiciones. Esta noche hemos hablado, queridos y queridas oyentes, de grimorios, de libros ocultos, de libros con secreto escondido. Y ahí vamos a ir finalizando ya el programa del Divino de esta noche. Sí, José Luis, ¿querías? No, yo quería puntualizar que en el British Museum me pregunto por qué los gobiernos ingleses tienen tanto cuidado en guardar en secreto el espejo mágico de John Dee, que fue un gran alquimista y un gran sabio, y todos sus escritos no están a la vista del público. ¿Qué hay ahí? Ahí queda. Decididamente creo que soy un tipo raro. Sabía de mi rareza mental desde que tengo uso de razón, pero con el tiempo se me ha añadido otra rareza, que esta no es mía, pero que me la han apropiado los que dicen que son normales. Ya veréis, soy raro porque no me cuido, porque no hago un montón de cosas que dicen tener que hacer los que saben de estar estupendos. No voy al gimnasio, no he ido en mi vida. Siempre he creído que eso era para los culturistas y para los que necesitan de mirarse al espejo para sentirse mejor. Yo me miro al espejo y me veo estupendo, con lo que se refleja en él. O tal vez no, tal vez me miro y digo como mi querido amigo Gregorio: ¿quién es este que te sonríe, que pasa por aquí? Pero de cualquier modo, con el tiempo me he hecho amigo de él y nos aceptamos como somos,
con nuestras flacideces, con nuestras arrugas y con nuestras iras. Soy raro porque como de todo y no tengo ni intolerancias ni manías a ningún alimento. Me como lo mismo un plato de setas con nabos y acelgas que unos caracoles picantes con morcilla y chorizo de pueblo. No le hago asco a nada que me pueda aportar 5 o 2000 calorías. Mi estómago, gracias a los dioses, agradece cualquier sustancia que la madre naturaleza haya traído para alimentarme. Es rareza ahora en los tiempos que vivimos meterte entre pecho y espalda un entrecot de medio kilo sin que haya por ahí algún vegano que te mire como un asesino en serie. Soy raro también porque fumo. El fumar se ha convertido ahora en un estigma que solo hacen unos cuantos drogodependientes para aliviar su ansiedad. Da igual que fumes un cigarrillo que 2 paquetes. Si fumas eres un degenerado que apestas y se te ponen los dientes amarillos, tal como un pordiosero que pende de la mugre y de la exclusión social. Hay que fumar en la calle, a escondidas, detrás de un contenedor, o mirar bien a quien tienes al lado, no vaya a ser que te caiga un insulto de narices por expulsar de tus pulmones el aire endemoniado que llevas dentro y que alguien pueda aspirar. Malos humos traemos los fumadores y malos humos tienen los que no lo hacen. Soy raro porque no estoy en las redes sociales, ni en Instagram, ni en Twitter, ni tengo ninguna aplicación de esas que dicen que te conectan con el mundo. Yo, no obstante, estoy conectado permanentemente con los que quiero. Y los que a mí me quieren saben que con una llamada de teléfono me localizan siempre. Tengo un teléfono que funciona perfectamente y se nos oye de maravilla. Qué manera de perder el tiempo, ir escribiendo cuando puedes usar la palabra. Siempre me ha resultado extraña esa manía de mostrar tu vida a quienes están fuera de tu intimidad. Soy raro porque no tengo más aficiones que leer y conversar. Leo cada día lo que encuentro. Un libro o un artículo, un poema o la letra de una canción. Me gusta la conversación y la compañía. No tengo más que esas 2 aficiones. Ni voy a nadar, ni hago senderismo, ni monto en bicicleta, ni me tiro en paracaídas, ni esquío, ni juego al pádel, ni al tenis, ni al dominó. Los juegos y los deportes siempre se me han dado fatal y he huido de ellos como de la peste. De mis 2 aficiones una comparto contigo: hablar a través de este medio, que aunque sea también ya toda una rareza esa de hacer radio, siempre nos quedará la voz de los extraños. Y hasta aquí el divino de esta noche. Hemos hablado de textos, de grimorios ocultos, que hay un montón, como habéis oído. Se
Seguro que nos hemos dejado muchos, pero los que hay, ahí están. Esteve Pujol, gracias por estar esta noche con nosotros en el Divino. Sí, ha sido un placer, como siempre, y un abrazo a todos los oyentes. Gracias también por asistir a este Divino Más, Leti. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Y gracias, maestro José Luis, también por estar con nosotros. A vosotros, feliz noches. Gracias a Mónica Valls, a Susana Pacheco y a Magda Jordana, también en la locución, a Gemma Moller en la narración y a Gregorio Montoya en el control de sonido. Quien os ha hablado, Jordi Lozano. Buenas noches y feliz viaje.